Muy buenos días, saludamos a la Iglesia Santa del Monte de Oret, a todos estos hermanos y hermanas y personas que se conectan a nuestro canal y a nuestras redes sociales. Deseamos que el Todopoderoso bendiga sobre sus vidas, que todo su poder y su gloria se manifieste en sus espíritus, en sus almas y en sus cuerpos, y que el Señor traiga y bendiga su integridad espiritual y física. En el nombre de Jesús. Bueno, querida iglesia, en el día de hoy traemos un tema que tiene que ver con uno de los versículos, Hebreos 11:13. El tema a desarrollar en el día de hoy tiene como título La visión de los peregrinos. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Bien, este pasaje está comprendido dentro de los más resonados capítulos de la fe. Fe que tuvieron grandes personajes en la confianza en Dios, hombres y mujeres que fueron probados bajo diferentes circunstancias, pero que nunca perdieron la esperanza, que se acomodaron a las expectativas y a la voluntad de Dios, que peregrinaron en este mundo como gente extraña, gente rara, expatriada, caminantes, con la visión espiritual, que fue marcada de manera exclusiva, es decir, para ellos, para cada uno de ellos, exclusiva en sus vidas. O sea, esa visión espiritual que fue puesta en ellos, en sus vidas, para llevar a cabo grandes sucesos y acontecimientos a través de la fe. El capítulo 11 del libro de Hebreos nos ofrece una lista de los héroes de la fe. Este capítulo defiende insistentemente la reputación espiritual de hombres como Abel, Enoc, Noé, la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sara, de Moisés, Rahab, David, Barak, Gedeón, Jefté, Samuel y Sansón, entre otros. Este capítulo nos habla de la buena influencia y buen ejemplo en la búsqueda continua de Dios, de sus sacrificios y ofrendas elevadas al Altísimo, de llevar una vida agradable delante de Dios, de su temor reverente, de haber alcanzado promesas divinas. Y nos habla también de que la gran mayoría de estos peregrinos cumplió con los requisitos divinos para conformarse como herederos del Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. La esencia fundamental de estos grandes personajes de la historia en el pueblo escogido por Dios, querida iglesia, observamos que es la fe. Esa es la esencia fundamental. ¿Qué es fe? O esa fe. Observamos que es esa fe. Y esa fe es tener tal confianza en el proceder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, de que con toda seguridad obtendremos lo que esperamos, que de acuerdo a su santa voluntad, Él es quien dirige nuestro camino, buscando la forma de bendecirnos, de hacernos cada vez más prósperos, más aventajados, primordialmente en nuestra condición espiritual y seguidamente en nuestra capacidad física. Veamos qué nos dice la palabra acerca de la fe en este mismo libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos 11, 1, 3. Es pues
La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe, querida iglesia, es recorrer el camino con Dios, es obedecer al llamado divino, es esperar en la providencia del único y sabio Dios, es soportar las pruebas sin saber a dónde éstas nos encaminen, es tener la absoluta confianza de que la fidelidad de Dios conllevará siempre a la realización de lo mejor para nuestro entorno. De igual modo, la fe es tener la visión espiritual alineada con la visión de Dios, de que todos nosotros gozaremos de un hogar celestial en la Nueva Jerusalén. La iglesia del Señor Jesucristo, es decir, la manada pequeña, es una iglesia que está reservada, es decir, el Señor ya tiene sus escogidos, pero es una iglesia esa iglesia que es la manada pequeña son los que verdaderamente han cumplido y han entregado su vida por causa de Jesucristo. Esta verdadera iglesia del Señor Jesucristo será constituida como los reyes y sacerdotes que gobernarán sobre la tierra durante un periodo de 1000 años, conocido en la Biblia como el milenio. Estos siervos del Altísimo serán levantados con todo poder en la primera resurrección. Y con los que estemos vivos y los que estemos vivos seremos transformados para cumplir este majestuoso e impresionante propósito del Todopoderoso. Veamos lo que nos dice el libro de Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahora vamos también en la palabra a Primera de Corintios 15, 51, 52. Primera de Corintios 15, 51, 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amada iglesia, démonos cuenta, esto es tener fe. Creer, por ejemplo, en lo que acabamos de leer, comprender lo que nos dice la palabra profética más segura, estar confiados en que toda la revelación bíblica se cumplirá, como se ha cumplido toda la profecía en tiempos antiguos y como se cumple a cabalidad actualmente ante nuestros ojos. Este llamado a vivir en fe es crucial, es decisivo, especialmente para esta generación. Según las profecías bíblicas y las profecías dadas a varios profetas en la actualidad, en esta iglesia y en otras iglesias que también son de sana doctrina, por ende los profetas, las profecías son auténticas de Dios. Eh, pero cuando yo hablo de que esas profecías bíblicas y esas profecías dadas a esos profetas actualmente, en la actualidad, y cuando yo hablo de actualidad, hablo de este mismo año 2021, incluso de este mismo mes, marzo de 2021, que estas profecías, o a través de estas profecías, ha llegado el momento de comprometernos con la implementación de las normas de conducta plasmadas en esta palabra, de estas reglas,
de las órdenes impartidas por nuestro gran general Jesucristo. Esa confianza en Dios que tuvieron estos grandes personajes de la fe, de una u otra manera está proyectada en nosotros mismos e impacta nuestro diario vivir. Es decir, debemos cumplir con este mínimo requerimiento de la fe si queremos agradar a Dios, si queremos ser parte de su pueblo escogido, de su nación santa, de esa iglesia poderosa, de esa manada pequeña. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, crea que Él existe, crea que Él está cuando estamos en oración y que es galardonador de los que le buscan. Dios mismo nos ha dado a cada uno una medida de fe. Precisemos, hermanos y hermanas, que el Señor todo lo que entrega a su pueblo lo hace con una medida. Dios da todo por medidas a quien Él quiere, como Él quiere y cuando quiere. El gran yo soy nos da dones, unción, gracia, bendiciones, misericordia, finanzas, autoridad, poder, pruebas, tribulaciones, entre otras cosas. Y nos los da en una medida, la medida que Él quiere y como Él quiere. Romanos 12:3 dice, Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que cada uno tiene una medida de fe. Unos tienen más fe que otros. Una cosa es hablar del don de la fe y otra cosa es de hablar de una fe simple. Bueno, en otra oportunidad lo veremos. Ahora, por esa fe, por esa misma confianza y esperanza de estos héroes de la fe, ellos sabían que estaban de paso por el mundo. En otras palabras, como dice la escritura, ellos se consideraban a sí mismos como peregrinos o extranjeros en esta tierra, en este mundo, dando a entender que su verdadero hogar se hallaba en el reino de los cielos. Asimismo, murieron creyendo en las cosas que Dios les había prometido. Partieron de este mundo con la expectativa de ver el cumplimiento de estas cosas. Pero como vemos plasmado en el texto inspirado por el Espíritu Santo, ellos concluyeron su vida sin haber recibido estas promesas. ¿Por qué? De hecho, estas personas no tenían la capacidad en el tiempo y en el espacio, o en el espacio-tiempo, es decir, no pudieron ver el cumplimiento de estas promesas. Fijémonos, entre otras cosas, que habla de promesas, promesas que el Señor les hizo, no está hablando de bendiciones específicas para su vida, es decir, bendiciones en salud, bendiciones económicas, bendiciones materiales o espirituales, fueron promesas. Y estas personas no pudieron ver el cumplimiento de estas promesas por la limitación que tenían bajo su condición humana. Vamos a poner el ejemplo de Abraham. El Señor, su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Entonces, Abraham tenía esa promesa, pero incluso él mismo, yo creo que él mismo decía, o sea, él mismo no tenía esa percepción de que pudiera ver esa promesa cumplida, porque entonces tendría que haber vivido más de 4000 años y llegar hasta esta época, o incluso
No creo que eso se dé para esta época, puede ser para una época posterior. Es decir, de ver la magnificencia de esa promesa cumplida en la vida de Abraham, se podrá ver incluso después de todo de que pase todo este sistema de cosas. Entonces, fíjate que no pudieron ver esas promesas cumplidas por la limitación que tenían bajo su condición humana. La aprobación divina viene a través de la fe y de la obediencia. El deseo espiritual, el deseo por las cosas divinas, vienen a través de la interacción, de la relación y comunión que nosotros tengamos con el Espíritu Santo de Dios. El perfeccionamiento de esta fe es directamente proporcional a la búsqueda de Dios. Entre más busquemos de Dios, entre más caminemos con Él, entre más obedientes seamos a lo que Él nos dice, a su palabra, más se perfeccionará esta fe en nosotros. El Señor no va a entregar su gloria y su unción a una persona que no lo busca en espíritu y en verdad. Él no va a mostrar su grandeza y esplendor, a pesar de que seamos sus hijos amados, a personas que no lo conozcan. Es decir, que Él no va a mostrar su grandeza y esplendor, su gloria y su unción a personas que no lo conozcan, a personas que no oran, que no ayunan, que no se interesan en las cosas espirituales y que no meditan en su palabra de una manera constante. El gran yo soy produce en nuestras vidas a través de diferentes circunstancias. Fíjate que Él produce que pruebas espirituales, produce situaciones difíciles. Él prueba nuestra fe a ver si es verdadera, si es genuina. Insistentemente, a diario, trae disciplina y quebrantamiento a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Examina lo más íntimo de nuestro corazón, a ver qué tanto es nuestro deseo espiritual, a ver qué tanto estamos dispuestos a dejar por su causa. Y después de ese trato, Él nos otorga su aprobación como obreros y soldados de su ejército. Amada iglesia, debemos hacer todo lo posible por obtener y ganarnos esa aprobación de Dios. Que Él nos certifique como trabajadores de su reino, que no tengamos de qué avergonzarnos, que seamos ejemplos de vida para muchos, que seamos testimonio de vivir de manera correcta este mensaje de salvación. Vamos a 2 de Timoteo 2, 14 al 16. Segunda de Timoteo 2, 14 al 16. Ahí nos habla de un obrero aprobado. Es decir, vamos a ver qué es presentarse ante Dios como un obrero aprobado. Dice 2 de Timoteo 2, 14, 16. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura, dice el 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Biblia. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El Señor está mostrando y manifestando su gloria sobre su pueblo escogido, es decir, sobre esa iglesia de reino a nivel mundial.
sobre ese pueblo que de corazón confía en la bendición de Dios, que confiesa, descansa y se entrega en las promesas del gran yo soy, a pesar de los escenarios hostiles y contrarios a los que el enemigo de las almas frecuenta mostrar y ejecutar en este mundo. Ese enemigo de las almas entendemos que obviamente es Satanás y sus huestes espirituales de maldad, ¿no? En una época en la historia de la humanidad como la que al presente estamos viviendo y que en profecía bíblica se denomina como principios de dolores, nos es necesario estar formados como buenos obreros de Jesucristo y alistados como soldados en las filas del ejército de Dios. El Rey de Reyes está diseminando, es decir, está repartiendo, esparciendo entre su pueblo escogido, entre su iglesia de reino, a través de los ministerios de profecía y revelación, a través de los apóstoles y profetas, declaraciones de que nos es necesario estar robustos y fortificados en la fe, de que nuestra esperanza la tenemos únicamente sobre la roca, que es el Señor Jesucristo, que debemos estar bien sostenidos, bien parados sobre esta roca que es firme y estable. Es una roca que es segura y duradera para poder soportar. Es decir, esto con el fin de poder soportar los embates y las desgracias que vendrán sobre la tierra. El Salmo 62, 5, 7 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Iglesia, estamos viviendo los últimos momentos de transición hacia una nueva forma de existencia, es decir, la séptima dispensación, que es el milenio, que es el periodo de 1000 años que viene inmediatamente después de esa, de la semana 70 de Daniel. Bueno, esto ya lo hemos explicado en otras predicaciones que están y van a encontrar en el canal de YouTube y en todas las redes sociales. Eh, Estamos viviendo los últimos momentos de transición hacia una nueva forma de existencia, es decir, el milenio. Los cambios que Dios traerá a través de los juicios que vienen contra las naciones del mundo harán rechinar los dientes de muchísimos habitantes de este planeta, entre ellos muchos cristianos débiles. La alteración que vendrá sobre este mundo y sobre este sistema de cosas será bastante catastrófica. Es por eso que Dios está haciendo el llamado a su iglesia a mantenerse firme, a vivir en obediencia, a no desmayar en su fe y a estar alerta para que cuando las cosas estén sucediendo se agraven. Es decir, sabemos que están sucediendo muchas cosas en este mundo, pero estas cosas tienen la tendencia a agravarse y cuando se agraven de una manera definitiva, sepamos que está muy pronta nuestra redención. Dice Lucas 21, 25, 28. Lucas 21, 25, 28. Habla acerca de la venida del Hijo del Hombre. Y aquí nos vamos a dar cuenta de que debemos estar erguidos y levantados, de levantar nuestra cabeza en el momento en que nosotros nos estemos dando cuenta de que esta redención está cerca.
Dice Lucas 21, 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. El sexto sello. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos y hermanas, nuestro compromiso con Dios debe estar firme, debe ser estable y seguro todos los días de nuestra vida. Los padecimientos en fe que soportamos nosotros los creyentes, es decir, los sufrimientos, los padecimientos, las tribulaciones, en fe que soportamos los creyentes, son el peso de gloria que tenemos para con el Creador. Observemos que todos los personajes de los cuales hablamos al comienzo de este mensaje fueron sobresalientes personajes de la fe que estuvieron en grandes batallas físicas y espirituales a lo largo de su paso por este mundo, que sufrieron encarcelamientos, persecución, azotes, aflicciones, pobreza, martirios, tentaciones, que fueron apedreados, fugitivos, de los cuales se burlaron y se rieron infinidad de veces, y que sin embargo, según el registro inspirado, es decir, lo que el Espíritu Santo permitió que trajera el escritor, eh, aunque alcanzaron buen testimonio, según este registro inspirado, aunque alcanzaron buen testimonio y buena reputación espiritual, no recibieron lo prometido. Ya en parte vimos por qué no recibieron lo prometido. Dijimos que ellos estaban, de una u otra forma, no tenían esa capacidad, tenían esa limitación humana del tiempo y del espacio. O sea, Abraham muy difícilmente pudo ver que sus descendientes eran como las estrellas del cielo. Pero fijemos, por ejemplo, en el caso de Noé, el Señor le dijo que construyera un arca que iba a ser el arca de la salvación. Él en fe procedió en obediencia a su construcción y nos damos cuenta de que esa arca salvó a esas 8 personas, incluida la esposa de Noé, los 3 hijos de Noé y las 3 esposas de los hijos. En fin, él sí vio, o sea, vio en parte lo que el Señor le iba a entregar o iba a hacer a través de esa obra de fe. Pero entonces vemos que ellos no recibieron lo prometido, no lo recibieron en su totalidad. Entre tanto, la palabra del Señor señala del mismo modo que estos personajes, nos damos cuenta que también recibieron grandes bendiciones y cumplieron varias cosas. Conquistaron países y naciones, actuaron con justicia, cerraron la boca de leones, apagaron grandes incendios espirituales, muchas veces escaparon de la muerte, obtuvieron fortaleza en sus debilidades y tuvieron valor en medio de fuertes batallas, logrando, a causa de su justicia, lo que Dios les había prometido, es decir, bendiciones espirituales, protección divina de sus cuerpos y sus familias y gran bonanza material. Fíjate que la Biblia dice que Abraham no fue rico, dice que fue riquísimo. Y también Isaac y Jacob, bueno, y los patriarcas que vinieron. Patriarcas, o sea, cuando hablamos de patriarcas estamos hablando de que eran los jefes de las tribus,
Y realmente la era de los patriarcas o la época de los patriarcas empezó con Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que a la postre fueron las 12 tribus de Israel. Y acordémonos de que el Señor le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel, lo que actualmente es la Israel física. Bueno, entonces vamos a ver que el Señor sí, que ellos recibieron lo que Dios les había prometido. Hebreos 11, 32, 34. ¿Qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países. Y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Fíjate lo que está diciendo aquí, recibieron lo que Dios les había prometido. O sea, que algunos de ellos sí lo recibieron. Otros simplemente, nuevamente lo vuelvo a decir, por la restricción que tenían por su condición humana. Recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de que los mataran con espada. Recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Vemos que aunque su fe fue probada de muchas maneras, llevaron a cabo los propósitos de Dios en medio de lo que en muchas oportunidades eran los designios misteriosos del Altísimo. Ahora, querida iglesia, en el ámbito de aplicación de este mensaje, es decir, cómo vamos a aplicar esto, es que la visión de los peregrinos, imagina. O sea, qué ámbito de aplicación o qué en la práctica cómo se puede hacer. En este ámbito de aplicación, y obviamente la teoría y la práctica es eminentemente bíblica, porque es extraída de las santas escrituras, de la palabra de Dios. Debemos entender y comprender que, al igual que estos notables hombres y mujeres de la antigüedad, es decir, de los patriarcas que hemos hablado, nosotros como cristianos somos también peregrinos en este mundo. Somos caminantes que vamos de la mano del Todopoderoso. Somos personas anormales para esta sociedad, que según el mundo o el modelo o el estándar del mundo, somos entes perturbados, extravagantes, ridículos y grotescos. Eso somos para el mundo. No obstante, en medio de esta persecución que está sobre la iglesia, que está sobre los cristianos y que se acentuará en el transcurso de estos últimos tiempos, en medio de esta persecución, el devenir y los sucesos de la historia revelarán que la visión y nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que cada día florecemos más como ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, esta era el mensaje que teníamos hoy. Esta fue la predicación. Recordemos que el título o el tema que se desarrolló fue la visión de los peregrinos. Esperamos que sea de gran bendición para nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén.